¿Te has sentido alguna vez como que has perdido el norte? ¿O como que quizá tomaste un camino que ya no se conecta con los puntos que querías en un inicio? Sabemos que es un sentimiento incómodo, pero no estás sola y hay salida. Y la historia de nuestra invitada de hoy nos lo demuestra. En este cuarto episodio de nuestro especial espacial, conocemos a la ingeniera mecánica y doctora en oceanografía costarricense, Melania Guerra. Melania nos cuenta cómo su sed de aventura y su interés por la exploración la llevaron a las ciencias naturales a través de un camino poco común, la ingeniería mecánica. La ingeniería la ha llevado desde el fondo del océano hasta el espacio exterior, incluyendo aventuras polares. Acompáñanos mientras exploramos más de la importancia de la tecnología en las otras ciencias, como al final siempre se conectan los puntos de la vida, pero también de nuestro planeta, y sobre los beneficios del espacio en nuestro día a día. Océanos, polos, datos satelitales y mucha exploración. Empecemos. Hola, somos Diane, Kat y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos. no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un gusto tenerte con nosotras acá, Melania. Qué alegre, gracias por aceptar la invitación. Y pues como todos nuestros episodios, nos gusta empezar con una pregunta y esa pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Melania Guerra? Muchas gracias, Diane y Rana. Gracias por tenerme en este programa y pues para compartir mi historia y agregarla al gran archivo que tienen ya de historias de personas con una trayectoria que yo admiro mucho, como los últimos episodios de mis compañeros que son parte del comité. Bueno, mi historia personal, yo me describo como una exploradora y así es como de pequeña yo aspiraba y soñaba construir mi vida. Tenía ejemplos a seguir y modelos a seguir que desde muy temprano entendí que había algunos trabajos en que las personas no estaban en una oficina de 9 a 5, sino que hacían viajes y tenían aventuras y hacían descubrimientos. Y en mi cabeza yo no sabía que eso se llamaba ciencia, pero a mí me parecía como una vida súper emocionante y entonces yo quería explorar y no sabía si el espacio, el océano, los polos, pero eventualmente descubrí que eso es justamente la ciencia, es tener esa curiosidad por hacer preguntas y buscar cómo contestarlas. Entonces yo me describo como una exploradora. Y sobre ti ya teníamos el chisme de antes, que en el episodio con Leonora nos comentó que para ti esta serie donde pasaban en la televisión en Costa Rica hace algún tiempo sobre Jacques Cousteau y todo esto, que para ti sí fue como mucho más. Ella nos mencionó como que ella lo veía, pero no fue mayor impacto. Dijo, si hablan con Melania, ella les va a contar otra historia. Sí, claro, para mí esa serie fue bastante inspiradora y fue una de las personas que te digo que me parecía que tenían una vida súper interesante y súper apasionante. El programa se llamaba El Planeta Azul y lo daban todas las noches, los lunes de la noche. Y en mi casa la televisión era bastante restringida, la cantidad de horas que podíamos ver cada semana. Y yo salvaba mis horas de la semana para ver El Planeta Azul como buena nerd desde pequeña. Sobre todo yo sentí que la conexión con Costa Rica era muy fuerte porque él visitaba Costa Rica con su equipo y su barco, porque tenemos esta isla oceánica que se llama la Isla del Coco y ahí hay una gran acumulación y concentraciones de especies como los tiburones. Entonces, estas especies súper carismáticas que él por primera vez con las cámaras de video trajo hasta nuestras salas de televisión. Y pues para alguien en Costa Rica sentir que tenemos toda esa riqueza y todos esos misterios debajo del territorio que es océano, pues me abrió un montón en la cabeza a pensar que alguien en Costa Rica tenía acceso a eso. Y igual fue con la historia de Franklin Chang, que es un astronauta costarricense muy conocido, que también en esa misma época, a principios de los 80 y mitad de los 80, fue seleccionado por la NASA para ser parte del cuerpo de astronautas y se convirtió pues en una persona con un récord de viajes espaciales en el transbordador. Y de nuevo, viniendo del mismo país que yo, pues yo sentí que si él lo puede hacer, entonces significa que yo también. Entonces yo no sabía que Jacques Cousteau y Franklin Chang hacían ciencia, pero me parecía fascinante que estas personas tenían unas vidas tan aventureras y entonces yo quise formular lo que sea que yo iba a hacer
que se pareciera a lo que ellos hacían. Qué bonito, me encanta cómo resalta justo la importancia de la comunicación en general, ¿no? Y las personas que están allá afuera en fotografía y videografía de vida silvestre y comunicación científica en medios como la televisión, que a veces tal vez lo damos por sentado, pero es muy importante, ¿no? Para inspirar y justo la representación también, que no sean siempre solo personas del norte, como a veces tal vez todavía sucede en algunos ámbitos, sino que eran, bueno, ya justo tal vez no era costarricense, pero por lo menos en Costa Rica, ¿no? Y qué bonito que resalte eso, ¿cómo te inspiró eso a ti, el poder ver algo local? Sin embargo, te fuiste más a la ingeniería mecánica, ¿no? Pero antes de saltar hasta allí, antes de ver cómo es que llegaste entonces del mundo azul, ¿cómo se llama? El planeta azul a decidir por la ingeniería mecánica, nos gusta conocer también a nuestras invitadas de una forma más personal, quienes son más allá de lo que hacen en su día a día profesionalmente, aunque ya nos contaste un poquito que igual mucho es relacionado a la ciencia y la pasión por la ciencia, la investigación, la ingeniería, pero ¿qué más haces en tu tiempo libre? ¿Qué haces cuando no estás trabajando? ¿Tienes algún pasatiempo? ¿O cómo disfrutas esos otros momentos? Sí, creo que eso es súper importante porque hay que también comunicar que los científicos y las científicas somos personas que disfrutamos también quitarnos como ese sombrero de vez en cuando y tener hobbies, tener pasatiempos, pasar tiempo con la familia, ¿verdad? Que no somos siempre nerds metidos en el laboratorio, que no sabemos socializar o que no tenemos esas capacidades para dejar de preocuparnos por el experimento. Entonces, me encanta esa pregunta para complementar como ese lado más humano de las personas que hacemos ciencia. En mi caso, me encanta nadar. De nuevo, estar en el agua es algo bastante natural para mí. Entonces, nadar es algo que disfruto mucho. Leer me apasiona y sobre todo me gusta leer libros de no ficción. Me cuesta un poco más con el mundo de la ficción, no sé por qué, como suspender la realidad a veces se me hace muy difícil. Entonces me gusta leer mucho biografías o novelas históricas. Me encanta cocinar y me encanta el proceso entero de cocinar, desde ir al súper a comprar cosas. Entonces en el súper me encanta como tener la cabeza pensando en cuáles mezclas se me antojan. Entonces también veo muchos programas de cocina o sigo algunos canales de Instagram. Y, ¿Y qué más? No sé, me encanta estar en la naturaleza, me encanta hacer caminatas en los bosques o montañas, entonces cada vez que puedo me escapo a algún lado donde me conecte con la naturaleza. Irónicamente me gusta más la montaña que la playa, entonces me encanta, sí, me encanta como esa sensación de altura, me encanta, digamos, más los árboles que las palmeras, me encanta el clima frío, que eso, bueno, también se conecta con lo que hago en la ciencia. Pero me encanta el frío y entonces pues en esos son los lugares donde estoy más feliz y donde me siento como más autoconectada tal vez. Yo tengo dos preguntas sobre esto, ya que antes, para quienes nos escuchan, que sepan que antes de grabar nos comentabas que vives aquí en Alemania también y mencionaste que te gusta ir al supermercado y mencionaste que te gusta más el frío. ¿En Costa Rica o en Alemania? Estas dos. Porque ir al supermercado aquí es un poco estresante a veces. Bueno, Siento tal yo. vez aquí en Alemania lo que más disfruto es ir a los mercados como en la calle, ¿verdad? Donde uno puede comprar las verduras y las frutas de las personas más locales. El supermercado sí es un poco estresante acá, pero en Costa Rica también disfruto hacer las compras de la casa. Y sobre el frío, me encanta el frío aquí, entonces aún en el invierno alemán, pues por supuesto, ahora hablamos de mi trabajo en el Ártico y también fui a Antártica. Entonces, definitivamente me siento más cómoda teniendo que arroparme que cuando hace mucho calor o está muy húmedo como en mi propio país, ¿verdad? En Costa Rica, el calor me parece un poco abrumador. Entonces, prefiero estar en estos climas más de alta latitud. Yo siempre digo que es más fácil lidiar con el frío que lidiar con el calor. Entonces, completamente de acuerdo. Aunque cuando viví el invierno aquí en Corea, dije yo, bueno, fríos muy extremos, tal vez no, pero, pero definitivamente siempre lo prefiero más que el calor. Pero me llama mucho la atención que con todo lo que hemos estado platicando, y solo porque la rana ya mencionó que estudiaste ingeniería mecánica, pero realmente todo lo que hemos estado platicando me da la impresión de que hubieras estudiado algo como biología o relacionado a esas áreas, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que decidiste estudiar ingeniería mecánica?
Sí, esa es una pregunta que muchas veces me la hacen y la lógica que yo seguí es que yo veía que la exploración requiere de tecnología y no importa si es un submarino o si es una nave espacial o si es un traje de buzo o si es un traje de astronauta para hacer una caminata, necesitas entender equipos tecnológicos que son tus salvavidas para ir a ambientes extremos donde no podemos sobrevivir. Entonces, yo pensé que si estudiaba lo que tenían todas estas cosas y estos ambientes extremos en común, no tenía que cerrar la puerta porque yo estaba como muy asustada de tener que escoger una carrera que me cerrara la puerta a la otra. Si estudiaba biología, yo pensaba como que ya tenía que desligarme de mi amor y mi pasión por el espacio, o que si estudiaba algo aeroespacial, que le cerraba la puerta al océano o a la tierra. Entonces, preferí estudiar como lo que tenían ellas en común. Y también pues había visto algunas personas, por ejemplo, don Franklin Chang es ingeniero mecánico, entonces también yo veía que esa era una carrera que abría puertas y dejaba muchas puertas abiertas. Entonces, desde que estaba en ingeniería en Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica, donde por cierto fui compañera de Leonora. Puedes conocer la historia de la doctora Leonora de Lemos en el episodio número 115, otro episodio de nuestro especial espacial junto al comité organizador del primer SEC. Ahí yo ya pensaba en la ingeniería de una forma muy diferente que mis compañeros. Todos mis compañeros o compañeras acababa de llegar Intel a Costa Rica o Hewlett Packard, o pensaban también en las plantas hidroeléctricas, que Costa Rica tiene muchas, y ellos pensaban en aplicar su ingeniería en esos campos. Y yo estaba pensando en submarinos y en naves espaciales. Entonces era una forma de ver la aplicación de la ingeniería bastante diferente, hasta alrededor de mi mismo ecosistema, pero yo no dejaba de pensar que para allá era donde quería ir. Qué increíble, me llama mucho la atención porque yo cuando lo dices así digo, bueno, sí, hoy a mí me hace todo el sentido del mundo, pero siento que a mis 17 años jamás hubiera hecho esa conexión, o sea, no hubiera pensado en eso así. ¿Tuviste alguna especie de guía o influencia o simplemente fue tu observación en eso de me interesa el espacio, el océano, qué tienen en común, como a manera de consejo para quienes estén pensando que tienen tantos intereses y cómo elegir, cómo fue en tu caso que llegaste a observar eso, que eso es lo que tenían en común? Creo que para mí fue bastante influyente vivir metida en los museos. Yo, bueno, y mi familia me inspiró mucho que cuando viajamos como por razones culturales y educativas. Entonces, en mi casa no éramos de viajar a Miami para ir de compras o para ir a Disney. Entonces, siempre íbamos a lugares. Me acuerdo el primer viaje que hicimos internacional como familia, fuimos a Washington, D.C. y pasamos metidos en los museos de Smithsonian, que son increíbles y son gratis. Entonces pasamos 2 semanas nada más encerrados en los museos y entonces como que eso me inspiró mucho a ver la ciencia de una forma interconectada, y que cuando visitamos el Museo de Ciencia Natural y el Museo de Ciencias Aeroespaciales, y yo veía cosas como que se parecían entre sí. Entonces creo que de ahí empecé tal vez a conectar un mapa mental donde la carrera que uno estudiaba se conectaba con muchas otras cosas, y creo que de ahí fue donde tal vez a tan joven edad pude como ver tan claro para dónde quería ir. Me encanta, en serio, creo que no se me hubiera ocurrido y como dice la rana, tiene todo el sentido del mundo, pero entonces me surge la pregunta, a pesar de que tú ya tenías tan clara como que esta idea de que a través de la ingeniería mecánica podías hacer todas estas cosas, ¿cómo fue ya estar en la carrera? Y que fueran cosas como que tal vez a veces las carreras universitarias como que se enfocan hacia cierta área o hacia cierta aplicación. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de estudiar la carrera para ti? Sí, eso es una buena pregunta y nunca lo había pensado. Eh, Creo que sí, en algún momento se sintió como un poco esquizofrénico porque lo que yo quería hacer era muy diferente que lo que me tocaba hacer de tarea o de examen en la clase, pero al mismo tiempo también pues yo siempre estuve muy clara de que las cosas locas y hacia donde yo quería ir era un chance pequeño, ¿verdad? Tenía que haber mucha suerte, tenía que haber mucho trabajo de por medio, y que en caso de que eso no funcionara, yo necesitaba ser buena en lo que estaba haciendo en ese momento, en la carrera que estaba estudiando. Entonces, también tuve como tal vez como la claridad de pensar, no puedo llevar la cabeza nada más a vivir en las nubes, sino que tengo que estar aterrizada a lograr hacer
estas bases, porque si estas bases no son sólidas, todas esas cosas que yo sueño no van a ser posibles. Entonces, tampoco me distraje tanto en las aspiraciones que perdí el sentido de la realidad, tal vez de dónde estaba y qué era lo que tenía que hacer como un primer paso para llegar hasta más lejos. Y entonces, ¿cómo es que llegaste a digamos, entre el espacio y el océano? ¿Cómo es que llegaste a la sonografía? Porque también estábamos viendo antes en tu LinkedIn que también tuviste una pasantía con Franklin Chang, ¿no? Entonces, o sea, al final hiciste de todo lo que querías en un inicio, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fuiste encontrando estas oportunidades? Y, ajá, Sí. ¿cómo fue que te seguiste relacionando tanto con el espacio como con el océano? Sí, eso justamente es un poco de esa suerte que les comentaba que tenía que pasar y fue de pura suerte que el último año antes de yo terminar la carrera, Don Franklin Chang empezó a llevar pasantes a trabajar en su laboratorio en Houston. Él estaba todavía como astronauta activo y tenía un laboratorio en Houston donde desarrollaba su motor de plasma y empezó a llevar costarricenses a trabajar para él y las dos personas que estaban trabajando en mi último año eran un año mayores que yo en ingeniería mecánica. Entonces acababan de terminar la carrera y yo los conocía bastante bien. Les escribí, les dije que me interesaba hacer como la siguiente que fuera y pues ellos empezaron entonces a mandarme las instrucciones de cuál era el proceso. Había que hablar en ese momento era bastante informal. La familia de don Franklin en Costa Rica, don Ronald y doña María Eugenia, su mamá, hacían la selección entre las personas que estaban interesados, pero también como no era un proceso formal, los que habían ido antes que yo habían tenido que pagar sus familias el costo de la manutención de las personas durante la estancia y no recibían ningún salario, digamos, de parte de NASA, no era un patrocinio, digamos, o un trabajo. Entonces, pues también preguntar con mi familia si eso era una posibilidad. Justamente por dicha, ya cuando me seleccionaron, Costa Rica se empezó a interesar en que este programa de pasantías estaba funcionando muy bien. Entonces, yo fui 6 meses, que era la duración normal, que fueron cubiertos por mi familia. Y después el Ministerio de Ciencia y Tecnología financió 6 meses más para que me quedara un año completo. Entonces, mi pasantía fue la primera que tuvo financiación nacional del gobierno y también fue la primera de las que estuvimos un año entero junto con otro compañero que se llamaba Guido. Entonces, nosotros dos fuimos los primeros interns o pasantes que trabajamos un año y se pudo hacer muchísimo más progreso, digamos, porque los primeros 3 meses básicamente uno está aprendiendo a conocer el laboratorio y cómo es que funciona el experimento del motor. Entonces pudimos hacer como una contribución tal vez un poco mayor. Y también, pues ese año aproveché porque era un año muy especial en que don Franklin viajó al espacio. Entonces había como mucha conmoción alrededor del laboratorio, ir al despegue a Florida, pues estar pendiente de su misión y conocer a muchos de los astronautas colegas de él que estaban pues muy en contacto con nosotros. Entonces fue un año súper especial en ese sentido. Y justamente una de las personas que conocí se llama Megan MacArthur y ella en ese momento era candidata astronauta, acababan de seleccionarla en el año 2000 y ella es oceanógrafa de carrera. Y entonces pude hablar con ella varias veces y de nuevo como que se me dispararon en la cabeza esas conexiones que yo había hecho de pequeña y me habló de cómo su formación como oceanógrafa había sido la mejor preparación para estar bien capacitada para ser astronauta, que todas las habilidades interpersonales de trabajo en equipo, de estar en confinamiento en un barco, había sido como el check que NASA necesitaba de ver que ella sí tenía la capacidad de estar encerrada en la estación espacial durante semanas y meses. Entonces me habló también de la importancia de entender los equipos técnicos con los que trabaja, ¿verdad? Las tecnologías, los satélites y que haber hecho trabajo en oceanografía con equipos que tenía que mandar al fondo del mar y recogerlos y bajar los datos. Toda esa parte como operacional había sido muy importante para ser seleccionada. Entonces, de nuevo, como que me alegró de que había una conexión y una persona justamente haciendo esas conexiones. Ese fue el año también, un poquito después, en que el transbordador de Columbia explotó cuando estaba entrando a la atmósfera después de su vuelo en el año 2003. El sábado 1 de febrero del 2003, el transbordador espacial Columbia se desintegró durante su reingreso a la atmósfera terrestre. 15 días antes,
este transbordador había sido enviado a los confines del espacio para la misión STS-107, una misión dedicada a la investigación científica en un ambiente de microgravedad. A bordo, una tripulación de 7 astronautas internacionales realizó más de 80 experimentos de ciencias físicas y ciencias de la vida. Pero, mientras el Columbia y su tripulación trabajaban a esas alturas de la órbita terrestre, un pedazo de espuma aislante había perforado un panel que terminó provocando una herida oculta, llevando luego a este fatal accidente. Y el presidente Bush canceló el programa del transbordador durante varios años. No hubo más vuelos. Y entonces en mi mente dije, bueno, si yo quiero ser la exploradora, los chances de que lo escojan a uno como astronauta son pequeños. Ahorita está cancelado el programa, puede ser que no se vuelva a reiniciar. Entonces, si yo quiero ser la que va a los viajes y hacer exploraciones, tal vez la oceanografía es un mejor ámbito donde las probabilidades son más altas de que sea yo la que tenga que ir en el barco, sea yo la que haga el experimento, en vez de poner como todos los huevos en una canasta de que me vayan a seleccionar como astronauta. Y entonces así fue como terminé. Apliqué al mismo programa donde Megan había estudiado su doctorado y me seleccionaron y me mudé para San Diego a empezar la maestría y el doctorado. Qué bonito, qué buen ejemplo justo de la importancia para empezar pues buscar pasantías, ¿no? Que a veces siento que a veces tal vez se pueden interpretar como "Ah, tengo que hacer esto", pero no, o sea, son unas puertas a contactos y oportunidades y descubrir cosas que quizá incluso ni siquiera estábamos buscando. Y qué bonito, la verdad, qué buen ejemplo. Y digamos ya de la ingeniería a la oceanografía, o sea, para ti siempre estuvo clara la conexión, no es que haya sido algo como tan nuevo, sino que ya sabías que o el espacio o la oceanografía igual ya te gustaban. ¿Cómo fue el cambio del tema, digamos, ya estudiando la maestría y el doctorado? ¿Cómo fue el reto de aprender cosas? O sea, ¿qué tanto tuviste que aprender de cero por tu cuenta, además de lo que el programa te podía dar? Sí, bueno, me estás llevando como 20 años atrás. Vieras que fue, creo que tal vez el reto más grande y eso que yo venía con buen inglés, pero el reto más grande fue el idioma. El primer semestre, por ejemplo, recuerdo haber visto el programa y tenía que llevar una clase de mecánica de fluidos. Y yo pensé, yo mecánica de fluidos ya lo hice en ingeniería mecánica, llevamos una clase. Entonces yo entendí y supe como una confirmación de que lo que estudié me va a servir y voy a poder conectar y hay cosas en que voy a poder apoyarme en lo que ya sé, pero tener que aprenderlo en otro idioma, tener que escribir los exámenes en otro idioma, absorber contenido cuando no viene en tu idioma nativo siempre es un shock. Y al principio yo me sentía como una esponja absorbiendo todo el día y estaba exhausta al final de cada día. Entonces, no sé, por ese sentido, yo creo que tal vez el reto más grande fue cambiar el chip, no tanto de la parte del contexto de las materias, pero tener que hacerlo en otro idioma. Y eso de nuevo, que yo sé que yo ya tenía un buen inglés, pero por eso admiro tanto a la gente que se va a otros países donde tienen que aprender el idioma al mismo tiempo que están aprendiendo la materia. Y sí es algo bastante pesado y que quita mucha energía y mucho desgaste. Y bueno, justo dijiste que te llevé un poquito unos años atrás. Y entonces saltemos un poquito a hoy, o sea, ya sabemos entonces que de ingeniera mecánica a la oceanografía y siempre trabajando en todas estas áreas y juntando oceanografía y espacio. Y en tu Twitter tienes que estás usando el espacio para ayudar a la vida en la Tierra. ¿Cómo así? Cuéntanos qué es lo que estás haciendo hoy día. Sí, justamente ese es el slogan de la compañía donde trabajo ahora, que se llama Planet, donde queremos usar el espacio para mejorar la calidad de vida de las personas y también pues los recursos naturales de este planeta que nos sostiene. Nuestra compañía tiene más de 200 satélites en órbita. Empezamos hace como 10 años poniendo unos pequeños CubeSats en el espacio y ahora ya tenemos toda una constelación, la más grande de observación terrestre que hay. Y con ellos podemos observar el planeta completo una vez al día en resolución de 3 metros. Tomamos fotos, imágenes, que cada día pasa el satélite por la misma parte del planeta gracias a la rotación. Y entonces esas imágenes, mi trabajo es hacerlas accesibles y hacérselas llegar a la comunidad científica para que puedan hacer descubrimientos. Entonces trabajo desde Berlín porque mi región de enfoque es toda Europa, todo el Oriente Medio y todo África.
y tenemos varios programas científicos para que la comunidad pueda usar nuestras imágenes hasta de gratis, de forma gratuita. Si tienen un correo electrónico de una universidad, entonces pueden abrir una cuenta y recibir una cierta cantidad de kilómetros cuadrados de imágenes cada mes. Y hemos visto una explosión de artículos científicos y artículos indexados que usan nuestros datos para complementar las otras misiones que ya existen, por ejemplo, de la NASA o de la Agencia Espacial Europea, que tienen también satélites parecidos. Entonces, podemos complementar todos esos datos para que todo lo que pasa en la Tierra, en la superficie de la Tierra, de pronto se vuelva visible, haya una transparencia sobre qué está pasando, para bien y para mal. Esto se puede usar para el cambio climático, por ejemplo, para poder llevar transparencia a la deforestación, pero también para premiar a quienes están reforestando, para darnos cuenta de los usos del suelo y cómo está cambiando el uso del suelo, cómo construimos infraestructura para energía renovable o cuando construimos infraestructura para energía sucia. Entonces podemos premiar y podemos dar incentivos para que las cosas en el planeta vayan en la dirección correcta. Entonces, como directora de estrategia científica, yo le hablo a otros científicos y científicas como yo, pero pues con este nuevo sombrero de estar en el sector privado, que ha sido súper interesante aprender desde ese nuevo mundo, ¿verdad? Que antes pues siempre estuve en el sector académico o también en el sector público un tiempo. Ahora estoy complementándolo con saber cómo funciona una industria, cómo funciona una compañía y cuáles son como los ejes en que se puede mover el sector privado para ayudar y apoyar a cumplir y a alcanzar todas estas metas globales que queremos, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y me llama la atención que dijiste Europa, Medio Oriente y toda África, y que son como una gran constelación de satélites que pasan 3 veces al día por estas partes. Y cuando empezaste, o sea, antes de que dijeras toda África, dije, ok, bueno, como normal en mi cabeza, pero cuando dijiste toda África me quedé pensando, ¿y por qué no? Y aquí sí que súper ignorante, pero ¿por qué no entonces en América Latina y otras partes del sureste de Asia, donde también tenemos ese problema, ¿no? Que a veces cuesta encontrar datos libres, al menos satelitales, a veces porque no son libres y a veces solo porque no hay satélites que pasen a esas latitudes, ¿no? Claro, no, Porque Ujú. solo para aclarar, mi rol es enfocado a esos 3 continentes o esas 3 partes del mundo, esas 3 regiones. Pero los satélites toman fotos de todo el planeta. Entonces, hay otra persona que se encarga en Latinoamérica, hay otra persona en Estados Unidos, hay otra persona en Asia que hacen como mi trabajo. Pero para la compañía, yo lo hago en las universidades de esas 3 regiones. Pero sí, los satélites están en una órbita que se llama Sun Synchronous, no sé cómo se llama en español. Existen diferentes tipos de órbitas satelitales. Los satélites que giran alrededor de la Tierra, siguiendo las líneas de latitud o paralelos, y a la misma velocidad que la rotación de la Tierra, se les conoce como geosincrónicos. Estos satélites son útiles cuando es necesaria la cobertura constante de una zona en específico, como por ejemplo para distintas formas de comunicación. Por otro lado, los satélites sol sincrónicos que menciona Melania siguen una ruta polar, es decir, siguiendo los meridianos, y están diseñados para cruzar cualquier punto dado en la Tierra a la misma hora solar en cada órbita para que siempre se encuentren en una posición que les permita captar la luz solar. De ahí su nombre. Estos satélites son empleados, por ejemplo, en vigilancia climática y medioambiental. Si quieres aprender más de sistemas de información geográfica y resoluciones de imágenes satelitales, te invitamos a escuchar nuestro episodio número 81 con la ingeniera agrónoma Margarita Vides. Pero básicamente pasa por los 2 polos, entonces le da vuelta al Ártico y le pasa a la Antártica, y entonces conforme la Tierra está girando de derecha a izquierda tal vez, y el satélite da vueltas de arriba para abajo, entonces eventualmente le da cobertura y toma imágenes de todo el planeta. Así que sí, también si hay académicos y científicos que nos están escuchando que quieren fotos de Latinoamérica o de otras partes del mundo, esas fotos también existen, es cuestión de que abran una cuenta y las accesen. O sea, solo con una cuenta, con un correo universitario, se puede acceder a estos de 3 metros de resolución. Estoy Correcto. fascinada. La cuota, solo por si quieres saber más detalles, la cuota son 5,000 kilómetros cuadrados de datos cada mes. Entonces, el primero de cada mes se te resetea la cuenta y puedes bajar 5,000 kilómetros cuadrados nuevos, todo de forma gratuita.
Y si, digamos, tal vez para entender desde el punto de vista de una compañía, ¿por qué una compañía haría esto? Es porque básicamente queremos que la comunidad científica valide la importancia y el valor que traen nuestros datos y las cosas que se pueden hacer, las preguntas que podemos contestar ahora, ¿verdad? Entonces, hay muchísimos casos de uso que nosotros ni siquiera sabíamos que nuestros datos se pueden aplicar a eso y de pronto una científica o un científico en alguna parte del mundo prueba que puedes hacer cierta aplicación o puedes medir ciertas variables desde el espacio y entonces a nosotros nos sirve porque pues, nos genera un montón de nuevo mercado el saber que nuestros datos son valiosos para eso. Y también siempre, hasta como marketing, es mejor que sea una persona de ciencia que está diciendo estos datos son importantes y estos datos sí hacen lo que prometen, a tener que hacer nosotros una campaña de marketing para venderlos, ¿verdad? Entonces, nos interesa montones que la comunidad científica pruebe nuestros datos. En algunos casos van a decir, para esta aplicación no funcionan. Y eso está perfectamente bien. Y mi trabajo es tener esa honestidad científica de afrontar y decir, sí, para eso, no use los de nosotros, váyase a usar los de otra compañía o los de NASA o los de, o necesitas de radar o necesitas otra resolución. Pero mi trabajo es entender exactamente cuáles son las preguntas que la comunidad científica quiere contestar y darles acceso para que prueben y jueguen y experimenten con nuestros datos. Y tal vez para conectar un poco con lo que hacía antes y por qué esto se conecta, hay muchísimas aplicaciones, por ejemplo, en las zonas costeras. Ahora hay como un boom de gente que quiere medir el carbono azul y los manglares o los pastos marinos que absorben más carbono que los bosques. Y entonces con nuestros datos, como son de más alta resolución que los de la NASA y de la Agencia Espacial Europea, poder delinear exactamente a dónde hay pedacitos de manglar y como puedes verlos una vez cada día, entonces puedes ver cuándo o cómo está cambiando la salud del manglar. Entonces puedes ver de un día a otro si está estresado de que le falta agua o si hay una construcción de una calle que está impidiendo la hidrología de la zona. Entonces puedes ver día a día qué estatus de salud tiene el manglar y entonces de ahí hay toda una cadena de cosas y de consecuencias para las comunidades costeras. Podemos ver, por ejemplo, pesca ilegal, cuando hay barcos que están en zonas donde no deberían estar. Podemos ver deslizamientos de glaciares, podemos ver el derretimiento de las capas de hielo. Entonces, todas esas cosas se conectan con mi trabajo previo que era en el Ártico y en el océano. Y me encanta tener como esta capacidad de pensar Big Data para el planeta y entonces de verdad empezar a conectar los puntos hasta con variables socioeconómicas que se pueden ver desde el espacio. Podemos medir el impacto de los programas de erradicación de pobreza, por ejemplo. Puedes ver cosas de cómo cambia la cobertura boscosa en los barrios marginales, dependiendo de si están incrementando o cambiando en su estatus de pobreza. Podemos medir mercados informales en África que se forman así como un grupito de gente que empieza a tener transacciones económicas que nunca hubieran pasado por el sistema económico normal o tradicional y la importancia que eso tiene para la seguridad alimentaria. Entonces hay un montón de cosas que podemos ver desde el espacio que antes no estábamos viendo y el valor de tener también este archivo hacia el pasado nos permite ver cosas que tal vez no estábamos poniendo atención y que tener una línea base en el pasado nos ayuda a cuantificar a futuro si estamos mejorando o si no vamos en la dirección correcta. Creo que no existe palabra para explicar ahorita qué siento más que el emoji este del que el cerebro le explota, la cabeza está explotando. Me encanta cómo se han ido uniendo todos los puntos, como sí, o sea, como todo tiene sentido, aunque al inicio uno siente que no tiene sentido, pero todo está conectado realmente y me gusta como mencionabas, ¿verdad? ¿Usabas tú estos datos o viste tú todas estas aplicaciones mientras estuviste trabajando con el océano y el Ártico? Y ahora poder generar esta gran cantidad de información y ponerla a disposición de la comunidad científica es solo súper chilero en Guatemala sería como, creo que es chiva en Costa Rica. Sí, eso justamente, sí. Siento que hay algo que sin querer nos saltamos y lo mencionaste también antesito y es la parte del Ártico y la Antártida. ¿Qué fue lo que hiciste ahí? Si podemos como regresar un poquito a eso y luego empezamos ya
a cerrar y hablar un poquito más del SEC. Sí, claro, pues mi trabajo como oceanógrafa se enfocó y fue una súper gran coincidencia, pero se enfocó en estudiar acústica marina. Entonces es una intersección de la ingeniería y de la física con el océano, porque el océano obviamente no es un lugar donde la luz viaja muy efectivamente, sino que si uno mete la cabeza, digamos, debajo del agua, no puedes ver muy lejos, mientras que el sonido es una forma muy efectiva de transmitir información. Entonces, pues los mamíferos marinos y todas las especies en el océano han desarrollado pues habilidades muy especiales para comunicarse vía acústica. Entonces empecé a estudiar y a trabajar en diseño de instrumentos para grabar sonidos bajo el agua, para entender el ecosistema submarino a partir de los sonidos tanto biológicos como naturales de otros procesos como los temblores o los tsunamis, y también, por supuesto, la contaminación de las actividades humanas, como los barcos y la exploración petrolera. Y esto me abrió oportunidades para hacer muchísimo trabajo de campo. Entonces yo pasaba más o menos 3 o 4 meses al año en barcos. Hice mucho trabajo en el Ártico, de Alaska y de Groenlandia. Y también eventualmente en el año 2019 tuve una oportunidad de ir a la Antártica. Entonces pues cumplí esos sueños de pequeñita, de poder ver ambientes extremos de cerca y tener que trabajar de una forma intensa mentalmente, ¿verdad? De mucho, pues de hacer ciencia en esos lugares, al mismo tiempo que estás físicamente retada, ¿verdad? Estás incómoda, las náuseas, el mareo, las olas y el susto, que da a veces también un poco las condiciones atmosféricas, y estar en un ambiente confinado donde no es que todo el mundo se lleva bien, pero hay que llevar la fiesta en paz y tener como la inteligencia emocional para evitar los conflictos y que no interrumpan el objetivo científico de trabajar en equipo. Entonces, pues sí, fueron experiencias que yo creo que para alguien que viene de los trópicos, ver esos lugares que son como paisajes completamente blancos, la temperatura, el cambio de la luz, de estar en un lugar donde es luz 24 horas o de noche 24 horas, y ver las auroras boreales, pues fueron un poco como sentirse que había aterrizado en Marte, como que había literalmente viajado a otro planeta. Y entonces ahí fue donde sentí que el mundo, primero que nada, se autoconectó de una forma que lo vi como súper claro, que alguien de Costa Rica puede estar parado en el Ártico y sentirse igual de responsable por las acciones que uno hace en Centroamérica y cómo repercuten a un lugar que se siente tan lejano como los polos. Entonces, pues a partir de ahí todavía se intensificó más mi responsabilidad y tal vez como mi querer poder comunicar esa experiencia, porque sé que muy poca gente de Centroamérica va a poder o querer ir a esos lugares. Y si quieres conocer la historia de otro centroamericano que ha llegado a la Antártida, te invitamos a escuchar nuestro episodio número 71 con el ingeniero ambiental guatemalteco Ricardo Molina. Pero necesitamos sentir y apropiarnos que son de nosotros, y que podemos tomar acciones que los protegen o que podemos tomar acciones que los afectan, y así como ellos y esos lugares van a sufrir, vamos a nosotros sufrir las consecuencias también. Entonces, comunicar como esa historia de cómo todo se conecta, creo que es parte de lo que me ha ayudado también en mi trabajo actual a ver el planeta desde afuera, salirse un poquito, hacer un zoom out y entender el planeta como un sistema interconectado, donde todos podemos jugar una parte. Genial, realmente ya me di cuenta que va a ser muy poco tiempo para hablar contigo. Pero creo que para ir cerrando un poco con esto y pasar a hablar del SEC, quisiera preguntarte, pues ya después de toda tu trayectoria, tanto académica, profesional y hasta donde has estado hoy, ¿cómo se siente esa niña que quería explorar el mundo, así como cuando era chiquita? Ahora que ves para atrás y ves todas esas cosas que has hecho y que lograste conectar todos tus gustos e intereses, ¿qué se siente? Buena pregunta. A mí me encanta hacer este tipo de eventos de divulgación y ir a dar charlas en escuelas. Yo creo que en parte también es porque me hace justamente conectar con ese pasado y esa historia de donde vengo, como para hacerme esa pregunta y contestar esa pregunta de forma frecuente,
para nunca dar por sentado, digamos, que sí he sido súper privilegiada de tener una carrera bastante inusual, que cumplí o he estado cumpliendo muchos de los sueños que quería. Por supuesto, hay otros que me hacen falta que no los he logrado, pero también es bastante especial, creo, haber tenido sueños que he podido cumplir. Y eso mismo me hace sentir una gran responsabilidad por contar esa historia y abrir puertas para que otras personas puedan hacer lo mismo. Yo sé que también hay un gran privilegio en poder dedicarse a hacer algo o hasta dedicar tiempo a pensar en qué quieres hacer. Y eso es porque tuve una red de apoyo, una familia que me permitió, ¿verdad?, tener el tiempo para dedicarme solo a estudiar, para poder hacer una pasantía muy especial. Entonces, creo que esa responsabilidad de crear una red de contención donde otras personas se puedan apoyar también unas en otras. Por ejemplo, en el caso de las mujeres en ciencia específicamente, yo siento que cuando yo estudié ingeniería éramos muy pocas, éramos como 4 o 5 mujeres en toda el departamento de ingeniería mecánica y en ese momento no se hablaba del tema de género. Entonces, creo que ahora yo viendo hacia atrás me doy cuenta de algunas cosas que yo hice como para sobrevivir, como por supervivencia, en que apoyé o acepté comportamientos de los compañeros y de los profesores que simplemente no estaban bien. Y como para no resaltar el hecho de que yo era mujer o de que esas cosas me afectaban, simplemente como que bajé la cabeza, me reí y pretendí como que eso no importaba. Pero ahora creo que sí, ya no tengo una tolerancia para ciertas transgresiones que a veces pasan en esos espacios y entonces por eso también es súper importante para mí que para esa niña y otras niñas hayan oportunidades que no las limiten por el hecho de ser mujeres y que no les haga más difícil el camino de lo que ya de por sí es. Qué bonita respuesta, Melania. La verdad que no me esperaba eso. Siento que como que no quiero seguir, quiero que este sea así el último mensaje de inspiración del episodio, pero todavía hay un par de preguntitas que te tenemos. Justo como mencionabas, ¿no? De la importancia de apropiarnos de estos espacios como latinoamericanas, como centroamericanas. Regresamos un poco al Congreso Espacial Centroamericano y la importancia también de apropiarnos y de darnos un lugar en el espacio exterior. Entonces, como parte del comité organizador del SEC, quisiéramos saber qué esperas del SEC, cuál es tu motivación personal para el Congreso, para formar parte del Congreso y qué esperas de todo. Sí, bueno, esta aventura de organizar un congreso ha sido de verdad que impresionante. Nació como una idea que peloteamos en una conferencia grande donde nos encontramos todos los del comité organizador en París el año pasado. Te invitamos a conocer más de qué pasó en el 2022 en París, en el Congreso Internacional de Astronáutica, escuchando el episodio número 77 sobre la Semana del Espacio 2022. Y a partir de esa idea, que era pequeñita al principio, una semilla, pues nos hemos dado cuenta de que hay tanto interés y hay tanto apoyo y hay tanta sed. Sobre todo lo que me he dado cuenta es que hay una sed por un espacio y un foro como este, que el ecosistema ya estaba preparado para que hubiera algo así. Y entonces ha sido bien emocionante darnos cuenta de que Centroamérica está lista, de que hay talento, de que hay interés, de que hay fondos y que simplemente poner a la gente a hablar y a que se pongan de acuerdo en un lugar donde puedan compartir ideas, donde puedan crear sinergias y donde se pueda inspirar también a otras personas a que se agreguen y se sumen. Es la expectativa, digamos, que yo tengo de ese foro y pues ojalá empiece como algo en Costa Rica que eventualmente se haga multianual y que vaya girando y rotando por la región. Definitivamente hay diferencias importantes de país a país. Hay algunos donde la idea está mucho más avanzada, donde las universidades están un poco más involucradas, pero creemos mucho en esto de inspirar a los vecinos a que se sumen y que vean también de a partir de las historias de éxito que vamos a contar en ese escenario, que esto no se trata de beneficiar a un astronauta que esté en el espacio y que regrese y traiga fotos bonitas, sino que esto se trata de utilizar los recursos de la región, proteger los recursos de la región, generar economías, generar startups
apoyar al gobierno en tomar mejores decisiones. El espacio ahora ya es algo que no está allá afuera, sino que es algo que impacta la forma en que se toman decisiones de política pública. Podemos mejorar nuestra agricultura, podemos mejorar nuestra gestión de recursos naturales, podemos demostrar lo que estamos haciendo para cumplir el Acuerdo de París. Todas estas cosas que como región nos benefician porque al fin y al cabo somos súper vulnerables a lo que pasa en el Atlántico con los huracanes o en el Pacífico con el Niño. Todo eso nos afecta como región de forma conjunta. Entonces, tenemos de verdad que generar una unión que tal vez a nivel político es complicada, pero la ciencia puede servir como ese puente y como ese idioma común mediante el cual sí nos podemos entender y crear también como entender que hay cosas, ¿verdad? Como beneficios que podemos trabajar y empezar a partir de ahí tal vez a pensar más como una región consolidada y no como países diferentes. Qué bonito, Melania. Muchísimas gracias por esa respuesta. La verdad es que como alguien que nunca estuve involucrado en nada espacial, más que utilizar datos satelitales, por ejemplo, pero nunca hice esa conexión y estos episodios con el comité organizador del primer Congreso Espacial Centroamericano me han abierto tanto la mente en tantas formas y me han hecho hacer conexiones que antes no hacía y me llena de un sentimiento tan lindo saber que eso está pasando en Centroamérica. Y así como nos dice Kat siempre también, mientras tengamos niños ya soñando con espacio, pronto tendremos adultos trabajando, como tú dices, en políticas públicas para que esto pase y para que seamos parte de todo esto que la capacidad y las ganas las tenemos, solo es un poquito de voluntad política y pues ya no ser parte de todo esto que por tanto tiempo solo hemos visto que alguien más hace, ¿no? Pero bueno, lamentablemente ya llegamos a la hora de esta entrevista y tenemos que empezar a cerrar con nuestras últimas preguntas de cajón que nos encanta hacerle a todas nuestras invitadas. Y aunque hablamos un poquito de esto, siempre hay mucho más que decir al respecto. Y la primera de esas preguntas es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? A ver, el consejo que yo le daría a mi yo de 17 años creo que es confiar en esas conexiones que yo estoy viendo que otras personas tal vez no ven. Y, y yo siempre, tal vez en las charlas, siempre digo que las carreras del futuro ya no van a ser si sos abogado o si sos biólogo o si sos arquitecto, poder resolver una cierta, ¿verdad? Una cierta pregunta. Van a ser retos que están tan interconectados que vas a necesitar no solo trabajar en equipos interdisciplinarios, sino ser interdisciplinaria vos misma. Entonces, por ejemplo, esa conexión que yo vi entre el océano y la ingeniería mecánica, no hablamos de esto, pero eventualmente después estudié política pública, hice una maestría en política pública también. Se van a necesitar personas que pueden responder problemas que son muy complejos. Y entonces, si quieres estudiar portugués y te gusta la agronomía, eventualmente va a haber un problema que solo puede resolver alguien que tiene esas habilidades. Entonces, creo que empezar a pensar que en el mundo del futuro los retos van a ser tan complejos que necesitas una cantidad de habilidades que ahorita tal vez no tienen sentido, pero si vos les ves sentido y vos les ves una conexión y vos ves un huequito donde nadie está llenando ese problema, y vos sabes que puedes hacerlo, entonces conecta las cosas que se te ocurran. O sea, yo creo que así fue como tal vez a mí se me ocurrió trabajar o guiar mi carrera y en el futuro yo siento que va a ser más y más importante tener esas habilidades de interconectar. Y no solo, por supuesto, vas a poder resolver vos todas las necesidades de los problemas, vas a tener que trabajar en equipos interdisciplinarios, pero creo que cuando uno agarra un poquito de una ciencia social y un poquito de una ciencia natural y un poquito de tener un idioma y un poquito de saber programar, todas esas cosas de alguna forma te ayudan también a comunicarte con gente que tiene fortalezas en esas áreas. Eh, Nada más, como mi consejo, en resumen, sería que confíes en vos misma y que esa manera de ver el mundo yo creo que va a pagar dividendos en el futuro. Yo me voy a tomar la libertad de tomarme ese consejo para mí misma de 28 años. Realmente, creo que eran palabras que necesitaba mucho escuchar en estos momentos, así que te agradezco compartir eso con nosotras y con todas y todas los quienes nos escuchan. Y para decir nada más algo más, tal vez ahora que yo cuento mi historia hacia atrás,
tal vez se ve muy obvia, pero nada más quiero enfatizar, en el momento en que yo estaba decidiendo y tomando esas decisiones, para adelante no se veía tan claro. O sea, por eso justamente estoy mandándome este consejo hacia el pasado, porque aunque ahorita puedo conectar los puntos y decir, sí, entonces pude brincar de aquí a aquí y tenía esto para hacer esto, en el momento en cuando uno está tomando esas decisiones y nadie más alrededor toma decisiones parecidas, créanme que se generan muchas dudas, ¿verdad? Entonces, todas esas preguntas que le surgen a uno en la cabeza son naturales, todas las tenemos. Todo el síndrome del impostor por el que pasamos, sobre todo las mujeres, es algo que todas o la mayoría tenemos, y entre más abiertamente lo conversemos y más naturalmente lo tratemos, creo que se quita un poco como ese misterio de creer que somos la única persona que está teniendo estas dudas existenciales. Entonces, por eso no quiero que se sienta mi historia como que yo lo tenía clarísimo y sabía para dónde iba, y entonces yo sabía que conectaba estos puntos, y para atrás es muy fácil contar la historia, pero hacia adelante es mucho más difícil vivirla. Entonces, para todas las personas que estén pasando por el momento de tener que decidir a futuro qué hacer, pues sepan que es natural tener esas preguntas. Muchas gracias por compartir de nuevo, por invitarnos a platicar más de estas cosas y compartir nuestras experiencias, porque todos tenemos estas dudas y estas preguntas y está bien. Y entonces ahora sí, pues llegamos a la última pregunta. Un poco modificada a la pregunta que normalmente hacemos con motivo del primer Congreso Espacial Centroamericano. Así que, en tu opinión, ¿qué pueden hacer todas las personas que nos escuchan hoy para apoyar el desarrollo del sector espacial en la región? Qué buena pregunta. Y creo que esa pregunta también yo la formulo parecido sobre el cambio climático. ¿Qué puede hacer cada persona sobre el cambio climático o la crisis de biodiversidad? Todas estas crisis o policrisis que está teniendo el planeta ahorita, y cómo se puede involucrar una persona. Y creo que todo regresa a entender primero uno muy bien cuáles son tus fortalezas, a dónde están tus pasiones, qué es lo que te gusta hacer. Por otro lado, qué es lo que el planeta necesita, qué es lo que la sociedad necesita, a dónde hay algo que vos podés aportar, a dónde podés aportar. Y finalmente, por supuesto, entender cuáles son como los lugares a donde puedes hacer una vida digna, ¿verdad? O sea, por supuesto que todos necesitamos tener un trabajo, o la mayoría necesitamos tener un trabajo para vivir. Entonces, tener muy claro como esas cosas y a dónde se intersectan. Y en el caso del mundo espacial, entender exactamente qué beneficios ha tenido la exploración espacial en nuestra vida día a día, en qué influye los satélites en mi capacidad de poder llevar mi rutina diaria, cómo nos apoya los satélites, cómo nos apoya las tecnologías médicas en el espacio. Y entonces tal vez ahí algo conecte, tal vez si vos sos médico y resulta ser que hay una proteína especial que se puede hacer nada más en gravedad cero, de pronto entonces puedes trabajar con nuevas tecnologías para el dengue o para el chikungunya o para el Zika. Entonces hay muchas formas en que lo que pasa allá afuera nos afecta a nosotros, en nuestra capacidad de entender el clima, de entender el tiempo, los GPS. Entonces, para conectarse con el tema espacial, nada más hace falta ver cuáles son los valores y las cosas que a vos te importan, y entonces, qué es lo que influye en esas cosas que a vos te importan. Si vos tenés papás tal vez que son agricultores o tenés una conexión especial con los ríos, entonces, ¿cómo podés aprovechar los beneficios de la tecnología espacial y entonces conectar ahí, conectar a tierra con lo que es importante para vos, y traer entonces el espacio un poquito más cerca a tus necesidades diarias? Y no hace falta que seas vos el que vaya en una nave espacial a la órbita terrestre, sino que puedes aprovechar todos estos beneficios que nos trae el poder llevar nuestras capacidades humanas hasta afuera del planeta y volver a ver hacia atrás y verlo con ojos diferentes. Creo que esa foto famosa del Earthrise que tomó el astronauta Bill Anders en Apolo 8, que es esta foto de la Tierra que está como saliendo detrás de la Luna, cuando esa foto llegó a la Tierra en los 70, principios de los 70, cambió completamente la forma en que nosotros veíamos el planeta y cómo nos percibíamos a nosotros mismos. Y por eso se habla tanto del overview effect, que es este cambio de perspectiva que le pasa a las personas que han ido al espacio y que ven de pronto el planeta muchísimo más frágil, más chiquitito, más desprotegido en medio
espacio que es totalmente negro y entonces sienten una responsabilidad especial. Entonces yo creo que tener como esa habilidad de sorpresa y habilidad de asombro para ver el planeta y ver cada cosa que nos rodea con esos ojos como si fuéramos astronautas viendo el planeta. Creo que ese cambio de perspectiva es lo más importante que podemos hacer para empezar a tener un impacto que nos lleve a un mundo futuro que sea mejor. Gracias, Melania, por invitarnos a ver lo que nos rodea desde otra perspectiva y por recordarnos que está bien crear nuestro propio camino, porque todas las personas, desde nuestras fortalezas, pasiones y habilidades, tenemos algo que aportar tanto aquí en la Tierra como en el espacio. Y gracias a ti, que nos escuchas, por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. Te recordamos que este es el 4º episodio de nuestro especial espacial por el primer Congreso Espacial Centroamericano, con el que estamos colaborando. El CEC se llevará a cabo del 12 al 14 de septiembre en San José, Costa Rica, y te dejamos más información al respecto en las notas del episodio. No te pierdas los demás episodios de la serie en donde conoceremos más a los y las profesionales del área espacial detrás de este congreso, y además, para no perderte de una sorpresita que estamos preparando para ti. Ahora sí, hasta la próxima.